Lo que vamos a tratar ahora es una introducción, obviamente, a la ISO, a la ISO que tiene que ver con la parte de la continuidad del negocio. Esta normativa asociada, la normativa de los entes de control, la ISO 22301 como tal, de dónde viene, cuál es su familia, y el sistema de gestión de continuidad del negocio, que no es más que una serie de políticas, planes y procedimientos que nos ayudan a responder ante eventos inesperados. Y vamos a ver un poco cómo realizar los planes que exige el sistema de gestión de continuidad del negocio. Como ustedes saben, la superintendencia a través de resoluciones nos ha estado siempre diciendo cómo ayudarnos para defender todos los recursos que tiene una organización, en este caso las cooperativas, y puntualmente en esta resolución CEPS, IEGC, IEGS y un sinnúmero de letras más, 116 del 2 de julio del 2024, ahí es donde nos hablan mucho del riesgo operativo y ahí es donde nos hablan de la gestión de continuidad del negocio. Por lo tanto, ahí es donde voy a sacar ciertos acápites que nos va a ayudar a enfocarnos en qué debemos hacer para resguardar a la organización ante estos eventos. Algo que tiene que ver mucho con esta parte es la administración de la información. Vamos a ver cómo en esta resolución de la superintendencia hablan mucho de la administración de la información. Y como ustedes saben, las organizaciones, las cooperativas, se fundamentan en tecnología. El core que hace la intermediación financiera, el que sirve a la intermediación financiera, es tecnología y está montado sobre un montón de conceptos tecnológicos y herramientas tecnológicas. Por lo tanto, hay que resguardar allá. Allá están los procesos críticos. Y por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, diagramar estos planes de contingencias, planes de continuidad del negocio, plan de recuperación de desastres, de acuerdo a lo que manda la ISO 22301, que es en la cual se fundamentan las resoluciones de la CEPS, en este caso la número 116. Esta resolución 116, que les estoy mencionando, que fue emitida el 2 de julio del 2024, en su artículo 7, en el numeral 2, ya comienza identificando los eventos de riesgo. En el literal F nos dice la interrupción del negocio por fallas en la tecnología de la información. Desde ahí ya nos viene diciendo cómo identificar los riesgos. Y como les he dicho, las cooperativas se fundamentan en la intermediación financiera en software que está bajo un hardware. Entonces ahí está donde está la mayor parte de riesgo crítico que hay que custodiar. Asimismo, en el artículo 10, las entidades ubicadas en los segmentos 4 y 5 para mantener una adecuada administración del riesgo operativo, y nos manda un montón de cosas que tenemos que hacer para resguardar nuestro activo principal, que es esta forma de intermediación financiera. Y en la sección quinta, disculpen la ortografía, ahí se me ha ido una M, dice la gestión de continuidad del negocio. Ya nos habla puntualmente de lo que es la gestión de continuidad del negocio y que está bajo los estándares de la serie ISO 22301. Y de esa forma nacen los planes de contingencia y continuidad del negocio. O sea, nos está diciendo ya que estas resoluciones están fundamentadas en la ISO 22301. Por lo tanto, hacia allá va enfocado el esfuerzo de conocer qué nos regula, qué nos manda esta ISO que nos ayuda en la continuidad del negocio. Esta resolución, la 116, dice ya en el artículo cuarto, en la sección cuarta del artículo 16, en los numerales 1, 2 y 7, dice: las entidades deben desarrollar e implementar planes de respuesta y recuperación para gestionar los incidentes y problemas. También nos dice asignar un gestor de incidentes y problemas. Nos dice establecer políticas, procesos, procedimientos y metodologías para la gestión de incidentes y problemas. Y por último, las entidades controladas deben aplicar los planes de contingencia y continuidad del negocio. Fíjense, aquí ya nos está
obviamente, nos está diciendo qué debemos ir haciendo, ¿no es cierto? Y dice un montón de literatura que nos va a ayudar a conformar estos planes. Pero estos planes son una montaña de documentos y procedimientos y demás. Lo que vamos a tratar de hacer, lo que vamos a entender primero es qué debemos hacer para poder cubrir nuestro riesgo. ¿Qué debemos hacer puntualmente para poder salir adelante en caso de un evento inesperado? En la sección 5 nos dice en el artículo 17 que los sistemas de continuidad del negocio, las entidades deben establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión del negocio. Tiene que tener un comité del negocio, de la continuidad del negocio. Un comité. Fíjense en que aquí ya de alguna manera se hace más formal aplicar la normativa, ¿no es cierto? Tengo que tener un comité. Cuando sucede un incidente inesperado, normalmente todos vamos a salir corriendo, desesperados, tratando de qué hacer, pero no. Cuando comenzamos a implementar procesos y procedimientos de acuerdo a la ISO 22301 y al sistema de gestión de continuidad del negocio, ya habrá quien dirija, ya habrá quien gestione, habrán todos los planes necesarios para que la gente, los procesos, los servicios puedan seguir ejecutándose. Este comité de continuidad del negocio debe tener al menos las siguientes responsabilidades. Tiene que evaluar y supervisar al sistema de gestión de continuidad del negocio. Tiene que monitorear la implementación del plan de continuidad del negocio. Lo que nos quiere decir es que ya debemos tener un plan. Y si no lo tenemos, justo eso es lo que vamos a tratar de aclarar aquí, cómo podemos comenzar a tener estos planes que nos van a facilitar la continuidad del negocio. Y por último dice en el numeral 4 que deben tener planes de contingencia y continuidad. En los literales de FAQ dice un plan de recuperación de desastres. Y luego nos dice designar de su estructura un responsable de la continuidad del negocio. Fíjense que estamos hablando ya de algunos planes. Aquí ya vimos el plan de continuidad del negocio, vamos a ver un plan de desastres, luego vamos a ver un plan de contingencias, vamos a ver, hay un sinnúmero de planes, pero dónde, cómo, cuándo hacerlos y para qué y por qué vamos a aplicarlos. Luego vienen unas disposiciones transitorias que le he subrayado un poco porque dice todo esto tiene que estar aplicado hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, ya pasó. Y en teoría deberían existir todas las entidades con sus documentaciones, digamos que actualizadas y demás, y listas para ejecutarse en un caso que suceda un incidente inesperado, ¿no es cierto? Sin embargo, sí pueden, muchas organizaciones lo tienen, como toda norma ISO, que ya vamos a ver más adelante, siempre tiene que estar en un perfeccionamiento continuo, ¿no es cierto? Siempre tengo que estar actualizando. Y las que no las tienen, pues hay que hacer los procedimientos, planes y demás puntuales, los que nos van a servir, los que nos van a dar el chance de recuperar el negocio. No mucha literatura, ya vamos a ver un poco en las láminas siguientes, que no necesito planes que el dato de que pase algo me voy a poner a leer el plan y me voy a llevar 2 horas leyendo. No, tienen que ser precisos, tienen que ser puntuales, tienen que ser tareas que se ejecutan y quién sabe, la persona que va a ejecutar tiene que saberse de memoria qué hacer, cómo responder y a quién responder. Por lo tanto, nos exige que hagamos un sistema de gestión de continuidad del negocio basado en la ISO 22301. Entonces vamos a comenzar a ver lo que es la ISO 22301, porque entendiendo cómo las ISOs nos hacen ver, ¿no es cierto? Nos dan las mejores prácticas, nos dicen que existen un montón de formas y no se olvide de aplicar tal cosa, no se olvide de aplicar tal recomendación, siga tal formato, siga tal flujo. Eso es una ISO. Entonces, al entender una ISO y al estudiarla una ISO, nos facilita muchísimo cuando hemos tomado esas mejores prácticas para poder hacer un sistema de gestión de continuidad del negocio. Y a la final, ¿qué es una ISO? La ISO 22301 habla sobre la continuidad del negocio. Lo primero que identifica como objetivos de la ISO 22301 es identificar los procesos y actividades críticas para entregar productos o servicios.
Fíjese en esto, fíjese en lo primerito. La palabra clave en este acápite es críticos. Tengo que identificar aquellos procesos y actividades críticas. Les comento que en la ISO, en la última que salió en el 2019, ya un poco dejaron de hablar mucho de procesos y más bien se fueron a actividades. O sea, son actividades críticas, porque procesos como tales a veces no están bien entendidos o a veces no están bien implementados o no están documentados. Entonces, más fácil es, vean ustedes cuáles son las actividades críticas, ¿no es cierto? Entonces, en este acápite, fíjense mucho en la palabra críticos. Hay muchas actividades, no todas son críticas. Comprender los recursos que se requieren. Tengo que conocer, el objetivo es saber que si algo sucede y se cae un servicio y para levantar la contingencia de ese servicio posiblemente no tenga los recursos, no me permitan tener los recursos. Entonces es importante, el objetivo muy importante es comprender los recursos que se requieren para estos escenarios. El otro objetivo es desarrollar y luego mantener un conjunto de planes de continuidad, gestión de incidentes y gestión de crisis. Aquí viene un tema bien simpático porque cuando hablamos nosotros de que se provoca un incidente, y me voy a referir al software, al hardware casi en toda la presentación, porque hacia allá de alguna manera he visto que cuando hago intermediación financiera, ¿dónde está mi problema mayúsculo? Es en que el servicio de la intermediación financiera esté siempre arriba, esté siempre disponible. Por lo tanto, necesito siempre tener una gestión de incidentes y una gestión de crisis. Cuando suceda una cosa así, que me cae un virus, que me reventó el servidor, o hubo un ataque muy delicado y muy brusco, tengo que saber qué hacer. No es el momento pensar qué debo hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de lo que es tener estos planes más que planes de continuidad y demás, es mantener un sistema de gestión de continuidad del negocio. El otro objetivo es capacitar al personal. El personal tiene siempre que estar atento y conocedor a todas las políticas que publicamos en algún sitio que él tenga acceso. Los planes y demás tienen que ser accesibles para las personas, para los funcionarios de una cooperativa. Tienen que estar atentos, tienen que saber, porque el rato que suceda puede ser que sí esté escrito, pero nadie le dio el documento para que lea a la persona exacta que tenía que levantar un servicio para la continuidad. Otro objetivo es realizar pruebas periódicas para validar esta efectividad de los planes. Estas pruebas periódicas normalmente se las hace una vez o dos al año. Y de esas pruebas normalmente también salen un montón de cosas que no se cumplen. Y entonces viene un ciclo de perfeccionamiento, ¿no es cierto? Ajustamos qué hicimos mal, qué no se levantó el servicio a tiempo, o la típica, tengo un centro de cómputo alterno, sucede algo, quiero levantar el centro de cómputo alterno y no funciona. No hay manera, no puedo levantar, algo pasa. Pero es porque no estamos probando, no estamos, de alguna manera, no estamos teniendo esa seguridad de que si me va a pasar algo en mi sitio principal, estoy seguro y en los tiempos planeados que va a subir mi sitio alterno. Para eso son las pruebas periódicas. La exigencia normativa es de un año. Yo aconsejo que sean 2 veces al menos al año, una semestral. Y luego, como toda ISO, como cuando se comienza a estudiar las ISO, que nos dicen muchas cosas de procesos, proyectos, en este caso la continuidad, responden a un ciclo PDCA, ¿no es cierto? El ciclo de Deming. Siempre estoy en una mejora continua, siempre. Y la historia de las ISOs normalmente siempre se tiene que ver porque a veces sí hemos tenido un plan, sí hemos tenido algo, pero no sabíamos de dónde era. La historia de la ISO, de la continuidad del negocio, la 28301, viene del 2019 que les comentaba. El último estándar que le tengo a la vista es del 2019. La ISO 22313 es del 2020, que tiene que ver con la seguridad y resiliencia de la gestión de continuidad del negocio.
Ahí se ven las directrices para utilizar la 22301. Esta ISO 22313, la 22313, es como que le aplico a la ISO 22301. Las normas nacionales e internacionales que habían antes era la NFPA 1600, había la PAS de 56 del Reino Unido en el 2003, o la BC 25999 del Reino Unido en el 2007 y la SS 540 en Singapur del 2008. La ISO 22301 y la 22313 del 2012 había mucha influencia, se parecía muchísimo a esta del Reino Unido, ¿no? A la BCF 25999. La ISO 22301 y la 313 fueron revisadas y publicadas en el 2019 y el 2020, respectivamente. La 2013 es una guía para implementar la 22301, como les decía, y esta no se certifica, la 22301, mientras que la 22301 sí se certifica, ¿no es cierto? La 22300 son conceptos básicos y vocabulario que de alguna manera tenemos que hablar todos lo mismo. La 22301, los requisitos para implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión de continuidad del negocio. La 22313 es la orientación para la aplicación de requisitos de la norma. La 22316, orientación para mejorar la resiliencia, que ya vamos a ver esto. La 22320, las directrices para la gestión de incidentes. La 22322, directrices para desarrollar, manejar e implementar alertas antes, durante y después de un incidente, ¿no es cierto? Este es como un DRP, como un plan de recuperación del negocio. Y la 22324 son las directrices para el uso de códigos de color para informar. Estos códigos de colores, ¿no es cierto? Cuando vemos en los hospitales o en algunas partes donde los pasillos tienen colores para salir, para detenerse, etcétera, es muy buena esta directriz también. Y la 22397 son directrices para establecer acuerdos entre organizaciones. La ISO 2213 proporciona el cómo voy a implementar la ISO 22301, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, si yo leo la 22313 que me dice cómo, es porque la 22301 me dijo qué debo hacer. Entonces me da la dirección de qué debo hacer, y yo, para ya una vez que conozco cómo, el qué debo hacer, ahora sí voy a hacer cómo lo implemento, cómo pongo, cómo hago, cómo pruebo y cómo hago luego una mejora continua. Los sistemas de gestión como tal, los sistemas de gestión son un grupo de estándares. Establece un proceso repetitivo que puede ser aplicado en cualquier organización, que es el PDSA de Deming, ¿no es cierto? De que yo puedo hacer, planificar, hacer, chequear y actuar, ¿no es cierto? Aquí está. Yo voy siempre en una mejora continua. Como ustedes saben, el ciclo PDCA, esto solo para recordarles un poco, el ciclo PDCA se fundamenta en implementar la continuidad del negocio. Tiene que ver con la planificación, hacer, verificar y actuar, que a mí me gusta más ajustar, ¿no es cierto? Entonces, cuando planeo, establezco políticas, objetivos, controles, procesos de la continuidad del negocio. Aquí está digamos, la esencia. Aquí es donde yo, de alguna manera, planifico y ya defino la política, los objetivos, controles que voy a hacer en el DO. En el DO voy a implementar la política, voy a implementar los controles y los procesos. El check tiene que ver con el monitoreo y revisar el desempeño en comparación con la política y los objetivos, e identificar mejoras. Aquí nos ayudan muchas herramientas, ¿no es cierto? Yo en el check, de alguna manera, puedo darme cuenta si lo que escribí, implementé, funcionó. Aquí entran auditorías y demás para que me puedan ayudar a verificar lo que esté funcionando. Y el ajustar tiene que ver con el mantener y mejorar el sistema como tal, el sistema de gestión de continuidad del negocio, tomando medidas correctivas sugeridas en las revisiones, pruebas y sucesos. De alguna manera, lo que les decía hace un momento, ejecuto un plan de contingencia donde bajo el sitio principal y subo el alterno. No subió el alterno, no subieron los backups o subieron incompletos los backups. Todo puede pasar.
Todo eso tiene que documentarse, llegar en un momento en el check, vamos a verificar y darnos cuenta que hay que mejorar, ajustamos y volvemos a repetir el ciclo. Normalmente las ISO se aplican. Entonces, ¿qué debemos hacer en este ciclo? ¿Qué vamos a ir haciendo en este ciclo? Aquí está el planear, hacer, verificar y ajustar. Aquí está Deming. Pero ¿qué hago en el planear? En el planear voy a primero mapear el contexto de la cooperativa. Voy a mapear posiblemente los procesos que tiene la cooperativa. Ahí estaría viendo el orgánico de la cooperativa, el orgánico funcional de la cooperativa. Luego tengo que diseñar una política de continuidad del negocio. Tengo que, ya vamos a ver más adelante también, qué les recomiendo yo para hacer una política. Una política tiene que ser muy clara, chiquita, específica, donde me diga que el que tiene la batuta, el que me ayuda a la continuidad del negocio, siempre tiene que ser la alta gerencia, siempre me va a apoyar la gerencia, ¿no es cierto? Es una política que vamos a ver, tiene que ser un documento donde me permita a mí ejecutar el sistema de gestión. Y comienzo a definir los riesgos. Y para los riesgos ya es así, ojalá podamos hacer otra charla y definir los riesgos, ya tienen metodologías mucho más asentadas a las realidades de la intermediación financiera. Hay un montón de riesgos en todas partes, pero yo me he fundamentado más en la intermediación financiera, donde son más o menos conocidos muchos de los riesgos comunes que tienen. Eso hacemos en el planear. En el planear, por lo tanto, comenzamos ya definiendo la política de la continuidad del negocio. Luego en el hacer, ya nos toca realizar lo que es hacer un BIA. El BIA es el Business Impact Analysis, donde yo voy a hacer un análisis del impacto del negocio. Yo voy a comenzar a estudiar. Hay una metodología atrás, que la misma ISO 22301 ya nos da señalamientos de qué debo, cómo hacer un BIA, cómo me manda hasta formatos, nos ayuda a realizar un BIA, un BIA que me permita determinar cuál va a ser este impacto, ¿no es cierto?, en el negocio. Luego tengo que evaluar los riesgos que les definí arriba. Aquí he definido los riesgos, luego voy a evaluar los riesgos, ¿no es cierto? Los riesgos como tales tienen también toda una ciencia, que tienen un montón de impactos, cómo me van a impactar financieramente, me van a impactar a los socios, a los clientes, me van a impactar las regulaciones o me van a impactar reputacionalmente, los mayores impactos que tienen los riesgos. Entonces aquí voy a hacer una evaluación de riesgos. Tengo que tener una estrategia de continuidad del negocio y tengo que tener también procesos ya de la continuidad del negocio. Hacer los procesos, estos planes, todas estas formas de responder ante un eventual incidente. Y obviamente están las pruebas. Y una vez que ya tengo esto, he elaborado esos planes, ¿no es cierto? Les he puesto a prueba. He probado que cierro el sitio alterno y voy corriendo, cierro el sitio principal y voy corriendo al alterno. O he probado subir los backups de un día antes. Todo eso ya he probado y todo, luego viene a la fase de verificar. ¿Qué hago en verificación? Hago auditorías, pido una auditoría interna, lo que sea que me ayude a hacer la auditoría sobre esos documentos. Hago una revisión de la alta dirección. La alta dirección también puede darse cuenta de cómo están sucediendo estos planes, cómo respondieron ante las pruebas o las emergencias. Y también hay mediciones de los KPIs, ¿no es cierto? Puedo hacer yo mediciones para ver cómo me está rindiendo estas pruebas que voy haciendo. Y por último, ajusto. Ajusto quiere decir que hago una revisión de las no conformidades. Si salieron algunos errores por ahí, tengo que revisar cuáles fueron las no conformidades y voy a hacer un plan de mejora. Y luego las acciones correctivas. Me van a disculpar 5 segundos porque me estoy quedando sin energía eléctrica en mi computadora. Listo, entonces ahora sí ya tenemos el sistema de gestión de continuidad del negocio, regido siempre por el PDCA de Deming, y ya sabemos qué cosas debemos ir haciendo en cada una de las fases. Ahora sí, metámonos un poco más en la resolución que habíamos dicho, la 116, que dice el artículo 17 que les leí.
los temas de gestión de continuidad del negocio, las entidades y la corporación deben establecer, implementar y mejorar sus sistemas de gestión en base a la ISO 22301. Correcto. Entonces, ¿qué componentes tengo que tomar en cuenta para la continuidad del negocio en base a lo que me están de alguna manera exigiendo la normativa? Tengo que tener una política que establece la intención y el compromiso de la cooperativa para implementar la continuidad del negocio. En el ciclo de Deming que vimos anteriormente, esta era la primerita, la que estaba, es fundamental, tener una política donde el compromiso de la cooperativa sea de alguna manera escrito, esté documentado y esté firmado por el gerente, por las partes de gobierno de la cooperativa, ¿no es cierto? Las personas con responsabilidades definidas que cubren la implementación y la gestión del sistema deben estar nombradas, digamos, no solo de alguna manera informal, es el gerente de tecnología o es el gerente de comunicaciones o cualquier persona que tiene a cargo cualquier parte de un recurso o de un servicio. Tienen que estar nombradas, tienen que ser personas que de alguna manera respondan a un nombramiento. Luego hay que hacer una gestión de procesos sobre la base del PDCA que habíamos visto, donde se tiene que tener la política, la planificación, la implementación y operación, la evaluación del desempeño, la revisión de la gestión y la mejora continua, como habíamos dicho. Todos estos documentos asociados para determinar siempre la mejora continua. Estos documentos están vivos. No es lo que de alguna manera me he topado en ciertas organizaciones que construyeron alguna vez un plan de lo que sea, un plan de contingencia, recuperación del negocio, un DRP, lo que sea, y lo dejaron ahí. No funciona así, porque el momento que hay un incidente y levanto un documento para ver cómo responder, da la casualidad que ya ni siquiera existe el proveedor de servicios que me daba chance y no me va a funcionar por ninguna parte. Los documentos tienen que estar vivos, tienen que ser tan aptos para que yo pueda estar siempre actualizando. Si mi proveedor de servicios cambió de número de teléfono, pues tengo que cambiarlo. Porque todos los documentos tienen que estar de alguna manera disponibles. Hagan cuenta que un incidente puede suceder hace un minuto. Entonces los documentos tienen que responder bien. Pero ya aquí viene el rol de la tecnología, que yo les decía, me voy a basar en esta parte de la tecnología porque ese es donde yo creo que está la mayor problemática cuando doy un servicio de intermediación financiera, es de alguna manera resguardarle la tecnología. Porque la tecnología lo que hace es darme el core business del negocio. Ahí está el sistema core, que todos los conocemos así. Entonces, todos los procesos, todas las cosas críticas, no es que todo es tecnología, pero la mayoría está en tecnología. Porque se me va a ir un servicio que estoy dando a mis clientes o socios y se me va a ir en cascada todo lo de la cooperativa que dé servicios en general. Entonces, ¿cuál es el rol de la tecnología de la información en este sistema de gestión de continuidad del negocio? El rol es cuando se realiza el BIA, el Business Impact Analysis, cuando yo estoy realizando el BIA, tiene que la tecnología estar participando sumamente de la mano de quien está haciendo esto a nivel de la cooperativa, ¿no es cierto? Porque es como les digo, el sistema, el core, si yo de alguna manera indispongo al core, me quedo sin cooperativa, porque esa es la intermediación financiera. Ahora ya no se hace intermediación financiera con papeles, que anoten una libreta, imposible. Entonces, si el BIA está divorciada, la persona que hace de cabeza del BIA está divorciado de la tecnología, les aseguro que el momento en que se caiga un servicio, la cooperativa no va a poder reaccionar rápidamente a eso. Luego viene el desarrollo de estrategias de continuidad. Tiene que haber una colaboración en el desarrollo de estrategias de continuidad en los temas críticos. La tecnología aquí sabe puntualmente, yo levanto el servicio, tengo tales subservicios atados al core, tengo al correo electrónico, tengo a cajeros, tengo a todos los servicios, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera,
La continuidad de los sistemas, que tengo un montón de sistemas. Tengo sistemas de recursos humanos, tengo sistemas de control de entrada. Tengo que comenzar a identificar cuáles son los críticos. Y es lo que me refería al principio cuando yo les decía que hay que identificar aquellas actividades o procesos críticos. Así tecnología también tiene que sentarse y decir cuáles son los sistemas críticos, los sistemas que deben funcionar para que la intermediación no se pare. Luego habrá una implementación de soluciones de respaldo y redundancia de datos y sistemas. Eso depende ya del apetito de riesgo que tenga cada cooperativa. Pero aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde las más simples, que son muy efectivas y muy costosas, y muy baratas. De los dos estilos hay, pero tengo que tener de algún modo soluciones de respaldo y redundancia. Yo puedo tener soluciones de redundancia en línea, ¿no es cierto?, en espejo, que están, mientras yo transacciono con un socio de depósito de $10, a la vez se está grabando en dos partes en línea, a la vez en espejo, para que si se cae el uno se levante el otro. O puedo yo tener cada noche un respaldo de mi base de datos transaccional, de mi core, en una nube de cualquier estilo, de cualquier tipo, que va a ser eficiente, que el uno me va a recuperar mucho más rápido, que el otro me va a recuperar un poco más lento, lo que sea, pero tengo que tener algo. Y hay soluciones, como les digo, de todo, hay absolutamente de todo. Hay cores que están de alguna manera trabajando en caliente, como les digo, en espejo, mientras que otros quizás no, quizás tienen un delay de 1 hora, de 2, que se replican de tiempo en tiempo, o quizás uno en la tarde o en la noche. No importa, pero hay que tener uno, ¿no es cierto? Y cada vez ir mejorando. Les comento que ahora hay soluciones para las cooperativas pequeñas que no tienen una cantidad transaccional muy grande y demás. Estas cooperativas pequeñas pueden elaborarse un sistema de respaldo totalmente en nube y que sea fácil de implementar y todas las noches, ¿no es cierto? De tal suerte que si al pasar algo, un incidente al siguiente día o lo que sea, yo pueda bajar de la nube los respaldos inmediatamente. Y me va a permitir la continuidad del negocio. Me va a permitir. Sí, ya vamos a ver que hay unas fases que se pierden datos, que hay algunos problemas y cada vez tengo que meter más tecnología para ir fortaleciendo mi recuperación y demás. Sí, pero no hacer nada es peor, definitivamente. Hay muchas soluciones de respaldos. Los respaldos se deben tener y no solamente uno. Puedo tener uno en oficina, uno en la nube, uno aparte en una biblioteca de un edificio de al lado, etc. Pero tengo que tener. El rol de tecnología también tiene que ver con la planificación de la recuperación. Obviamente, porque en tecnología sé cómo están mis respaldos, de dónde, qué tiempo de espera tienen, cómo tengo el tiempo de recuperación. Entonces, esta planificación de la recuperación tiene que estar en un documento que se llama DRP, ¿no es cierto? Que es donde va a especificarse detalle a detalle cómo hacer cuando yo voy a recuperar una base de datos de backup, paso a paso, con un responsable, con el tiempo y demás. Y para que esto funcione, tengo que siempre estar probando y ajustando el DRP. Siempre. Porque el momento que sucede da la casualidad que alguien no se dio cuenta que el backup no salía. Y como no salía y quise recuperar, no hay backup. Estas cosas parecen ingenuas, pero créanme que han pasado muchísimas veces. He estado muy en contacto de esto porque de alguna manera me han pedido que haga esquemas de respaldos, esquemas de recuperación. Y de alguna manera, cuando ya le piden a alguien que haga un esquema de recuperación un poco más elaborado, un poco más sensible, es porque ya tuvieron un problema y a veces muy grave. La gestión de incidentes. El rol de tecnología tiene que ver mucho con la gestión de incidentes y respuesta ante emergencias. La participación en identificación y respuesta a incidentes y la implementación de medidas para minimizar el impacto en estas interrupciones. Cuando hay un incidente, a veces si no se tiene un plan, si no se tiene cómo reportar el incidente, a veces solamente
quizás ni se dan cuenta, pasó el incidente, se cayó el sistema, uno va al cajero o va al sistema, a la ventanilla, lo que sea, y me dicen solo no hay sistema. ¿Pero qué es no hay sistema? ¿Qué significa? Para el socio, salado a la cola. Pero para el que está haciendo el, el mejoramiento continuo, el que está teniendo la reputación de la cooperativa al frente, les debe interesar qué significa caerse el sistema, ¿no es cierto? Caer el sistema quiere decir, ¿qué pasó? O sea, de alguna manera me dejaron sin datos, perdí un dato, perdí una hora, media hora. ¿Cómo reporto el incidente? ¿A quién reporto el incidente? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son esos flujos desde que se dio un incidente hasta que se lo solucionó? Todo eso tiene que estar en un procedimiento escrito y la gente va a poder responder de alguna manera a ese procedimiento. Va a poder responder, porque si no hay un plan no va a poder hacer eso. Luego, seguimos con este rol de la tecnología. Tenemos que capacitar y concienciar a nuestros usuarios, a toda la cooperativa, con programas de capacitación, ¿no es cierto? Tanto al personal de TICS. El personal de TICS creo que es el más sensible, porque cuando hay un incidente, toditos los de TICS queremos ayudar y queremos ver qué hacer y queremos... A veces muchas manos no ayudan, más bien confunden. Entonces hay que capacitar de qué actividad, qué forma y cuándo tiene que actuar cada técnico. Hay que hacer una sensibilización sobre la importancia de la continuidad del negocio y la participación activa del personal en los planes de recuperación. En los planes de recuperación, acuérdense que cuando yo puedo hacer escenarios en que no necesariamente tiene que haber un incidente. Yo voy a hacer una prueba, entonces digo a tal hora le boto al sitio principal y subo el alterno. Pero ¿y qué quiere decir eso? Que posiblemente de 3 ventanillas que tenía, déjele funcionando a una. ¿Y qué hacen las otras 2 personas? ¿Y dónde van a estar? ¿Qué van a estar vigilantes? ¿Qué van a hacer mientras tanto? No se cruzan de brazos, todos tienen algo que hacer. ¿Cuál es su comportamiento en los diferentes planes? Luego viene el mantenimiento y actualización continua, asegurar que la tecnología estén actualizadas y alineadas al negocio. Acuérdense que aquí hay un tema bien crítico que es la obsolescencia tecnológica. Cuando nos estamos descuidando un poco de la tecnología, de repente ya nos queda obsoleta la tecnología. Y ahí sí, no hay manera de recuperar algo. Se me ocurre un cuento no hace mucho, les hablo hace más de 15 años, cuando se quiso recuperar unos sistemas, unos datos del sistema de comercio exterior de alguna parte muy importante aquí del país, los datos estaban en cintas magnéticas y no había lectores ya de cintas magnéticas. Entonces, ¿de dónde, cómo subo un respaldo de hace 20, 25 años que necesitaban un dato y el repositorio era una cinta magnética? Si no, ya no tengo lectores. Ahora ya no tengo lectores de CDs, ya no tengo lectores, muy a menudo ya no se ven ni en las computadoras vienen lectores de CDs, ni peor cassettes o lo que haya antes, ¿no es cierto? Lo que haya habido antes. Pero ahora están las nubes. Entonces mantengámonos en eso, mantengámonos en que los respaldos estén accesibles siempre. Las TICs deben coordinar con los demás departamentos, sin duda alguna, estrechamente coordinación con las áreas del core del negocio. Las TICs y el core del negocio tienen que ser como uno, son como aliados estratégicos. La conclusión, el área de TICs tiene que contribuir significativamente a garantizar la resiliencia de la cooperativa frente a interrupciones y eventos adversos. Y ya me han oído hablar de esta palabrita algunas veces, que es la resiliencia, que no es más que la capacidad que tenemos para enfrentar adversidades, ¿no es cierto? Y da la casualidad que nosotros en el país, cuando nos vino el COVID, nadie tenía un plan de contingencias contra pandemias. Capaz que por ahí sale alguien y dice que sí lo tuvo. Pero contra pandemias, en los yo que he hecho los planes de la intermediación financiera de varias entidades, nunca se nos ocurrió siquiera que había que hacer un escenario de pandemia. Pero la resiliencia que tuvieron las organizaciones y no solo las organizaciones, creo que todos los ecuatorianos, para responder ante eso, para ver cómo comenzamos a estudiar por computadoras, no sé, nos sacábamos de cualquier parte, aprendimos Zoom,
aprendimos a usar las videoconferencias, aprendimos un montón de tecnología. Eso es la resiliencia. Es la manera de cómo nos ajustamos rápidamente ante una adversidad. Somos muy buenos para eso, pero tampoco nos confiemos tanto como para no hacer planes. Y lo cierto es que aquí está, de alguna manera aquí está cómo se asienta todo lo que hemos hablado, de la posición que tiene la continuidad del negocio en todo esto que hemos hablado. Si se dan cuenta, abajo hay un círculo que dice tecnologías de la información. Ese es el que soporta. Ahí está soportado en las tecnologías de información. Y ahora sí, el tomate es la gestión de riesgos. Ahí están todos los riesgos de la cooperativa. Ahí están todo lo que debemos tomar en cuenta. Dentro de eso está la continuidad del negocio. ¿Por qué es pequeño? Porque ahí está la continuidad del negocio para aquellos procesos o actividades, recuerden, críticos. Y de la parte tecnológica, aquellos sistemas o servicios críticos. Esa es la continuidad del negocio, lo que me va a permitir sobrevivir hasta que se solucione el problema es solamente atender aquellas cosas críticas o procesos críticos que necesitan mis clientes o socios, ¿no es cierto? Cuando en alguna vez hicimos un relevamiento de los stakeholders, ellos que son los interesados de todo lo que tiene que ver con el riesgo, siempre le vimos al socio, siempre, obviamente, en una cooperativa, el socio, y esos son los que debemos velar siempre, sin duda, pero también tienen clientes. Los clientes son aquellos que tienen la facilidad de usar servicios de la cooperativa, o sea, van a hacer un pago de algo, no sé, de la matrícula vehicular o lo que sea, esos son clientes de una cooperativa. Pero siempre les dejábamos a un lado. Y da la casualidad como cuando medimos que los clientes, los servicios que ocupan los clientes, como pago de estas matrículas y pago de escuelas y demás, son tan altos que me podía pegar en el impacto financiero de la cooperativa. Entonces hubo que ampliar también a esos procesos que también los hicimos críticos. O sea que esos servicios que no solo les dábamos a los socios, sino también a los clientes. Esa es la continuidad del negocio. Y en el amarillo estamos viendo la seguridad de la información. Aquí está el famoso OSI, ¿no es cierto? El oficial de la seguridad de información. La seguridad de la información está dentro de la gestión de riesgos, obviamente, le topa la continuidad del negocio y un subconjunto de la seguridad de la información tiene que ver con la ciberseguridad, los famosos ciberataques. Entonces, aquí está la problemática. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde soporta la problemática? Soporta en las tecnologías de información. Más ahora, en este tiempo, en esta época que estamos viviendo con pandemias y demás, sin tecnología quizás hubiera sido muy difícil salir del problema. Decía yo que la resiliencia de los ecuatorianos y demás fue muy buena porque supo ajustarse al incidente, a los cambios y demás muy rápidamente, supo qué hacer. No hubo planificado nada, pero tampoco se confió mucho en eso.